Bueno, para los que estéis aquí ya, o para los que veáis esto en diferido, o para los que veáis esto en YouTube cuando lo resuba, lo primero, gracias otra vez por estar aquí. Esto es, bueno, yo soy Álvaro, Álvaro Toledano, también conocido como Ambaro, o como Fleshamblog, según el canal en el que estemos. Se me escucha perfecto, gracias, gracias. Para algo me compré un micro decente. La cámara no es muy buena, si pongo full screen igual se me ve como el culo, pero esperaba que el oído, o sea, que el sonido estuviese bien, por lo menos. Pues eso, que hoy vamos a hacer el manual intermedio de construcción de mazos en Flesh and Blood. Ya hicimos un manual básico con un ejemplo de cómo construir un mazo de Blitz desde cero, con Ira, una versión así budget, que no utilizase Majestic ni legendarias. Un poco pues como introducción para la gente que está empezando en el juego y tal. Y ahora vamos a dar pues un pasito más. Vamos a ser un poquito, vamos a finalizar un poquito más fino, a mejorar un poco las listas, a evaluar mejor las cartas, a no restringirnos por el bolsillo o no tanto, y a dar el salto a construido. Por tanto, esta serie de vídeos, que serán no sé si 3 o 4, depende de cómo sean de largos, pues están, digamos, orientados a esa gente que a lo mejor está empezando a jugar, que ha jugado Blitz y que quiere dar el salto al siguiente nivel, o que a lo mejor ha empezado jugando construido directamente porque es el formato más típico, pero nunca se ha puesto a profundizar en qué cartas coger y por qué las estoy cogiendo y para qué y cómo hacer cambios y cómo tal, sino que han cogido una lista que les ha pasado a alguien y ya está, o han jugado con lo que tenían o lo que han conseguido y listo. Entonces, si sé que por aquí hay algunos ya que sois jugadores veteranos, Guille, Adri y demás, eh, Adri, por favor, que es Blitz. Bueno, Blitz es un formato en el que juegas con 40 cartas y tienes 11 cartas de equipo o armas y tienes un héroe joven que tienes poca vida y no lo juega casi nadie. Lo normal es jugar construido. Bueno, que decía que hay gente que aquí ya es más veterana, que sí, que quizá el contenido de hoy no sea orientado específicamente para vosotros, pero bueno, creo que siempre viene bien escuchar a alguien hablar y dar sus opiniones sobre cómo abordar ese tipo de temas, porque de todo el mundo se aprende. Y, y aunque quizá alguno hasta pueda que sepa más que yo, seguro que como tenemos experiencias diferentes tanto dentro de este juego como en otros, alguna cosa que pueda decir quizá os pueda aportar algo. Ojalá sea así. Si no, pues nada, muteáis el vídeo y os quedáis ahí y así me subís las visualizaciones que luego me tienen que dar el partner. Entonces, vamos para allá. Vamos a empezar ya sí que sí con el manual intermedio de construcción de mazos en Flesh and Blood. Ahora mientras tengo la presentación aquí abierta no veo el chat, pero bueno, voy a ir cambiando de pestaña de vez en cuando para por si me preguntáis alguna cosa o decir lo que sea. Si no, pues al final de cada sección pues comentamos un poco todo. Entonces, la primera parte va a ser evaluación de cartas. Evaluación de cartas es, pues claro, cuando nosotros tenemos que elegir entre dos cartas, tenemos que determinar cuál es mejor, ¿no? Y hay un problema en los TCGs en general y en este en concreto, y es que es difícil que exista lo que llamamos una desigualdad. Iron Rod Helm, ¿vale? El Iron Rod Helm es una pieza de equipo de cabeza que defiende uno y se rompe, ¿vale? Es común y es virtualmente gratis o gratis, y es una carta que, bueno, pues no tiene nada especial, ¿vale? Imagino que todas la conocéis. Y luego está, pues por ejemplo, el típico Arcanite, el Arcanite Skullcap, que es una carta que defiende uno y no se rompe, o a veces defiende dos y no se rompe, si tiene menos vida que el otro, y además, si tiene menos vida que el otro, tiene Arcane Barrier, ¿vale? Es una de las situaciones en las que una de las dos cartas es estrictamente mejor que la otra. ¿Qué significa estrictamente mejor que la otra? Pues que en todas las situaciones es tan buena o mejor como la anterior. No hay ningún caso en el que Iron Rod Helm sea mejor que Arcanite Skullcap en términos de juego. Evidentemente, el Arcanite cuesta mucho más que la otra, y si no la tienes, pues qué remedio, pues juegas con Iron Rod Helm. Pero a la hora de jugar, y a la hora de la partida en sí, no hay ninguna razón por la que jugar Iron Rod Helm antes que Arcanite Skullcap, ¿verdad? Eso pasa muy poco en este juego. En general en los TCGs pasa poco, pero en este, que todavía es relativamente pequeño, pues pasa muy poco, porque no hay cartas, o sea, no hay suficientes cartas como para que haya tantas que sean estrictamente mejores que otras. Suele pasar, de hecho, en el equipo. Por ejemplo, Iron Rod Helm también es estrictamente peor que, yo que sé, Mask of Momentum, que defiende dos y se rompe y además te puede robar cartas. Incluso aunque nunca robase cartas,
Solamente por el hecho de defender 2, pues ya es mejor que la otra. Arcanite Skull Cap es una función estrictamente creciente. Sí, la derivada es mayor que 0. Entonces, como no existe la desigualdad estricta, es complicado evaluar las cartas porque siempre va a haber situaciones en las que unas sean mejores que otras. ¿Vale? A veces esas situaciones van a ser muy puntuales, muy estrechitas, o muy pocas, o muy infrecuentes, y podemos decir, bueno, pues una carta es mejor que otra, pero no podemos decir que es estrictamente mejor. Si es estrictamente mejor, no hay debate, es totalmente objetivo. Encima, otro elemento es que las cartas en este juego son todas modales, todas o casi todas. Se usan para atacar, o para defender, o para generar recursos, para pichear. Entonces, claro, hay una carta que a lo mejor es mejor que otra en una cosa, pero es peor en otra. Y hay que ver para qué queremos la carta, qué función queremos que cumpla y qué queremos usar, para qué la queremos usar. Y por último, pues no existe una verdad universal. Y si existe, yo no la tengo. O sea, todo es opinable. No podemos decir, pues esto es así, porque sí, y ya está, no hay discusión. Solamente en los casos de desigualdad estricta, pero que son muy raros. Así que pues todo lo que comentemos en esta guía va a ser pues un poco orientativo, va a ser basado en mi experiencia, en mi opinión, en mi experiencia en este juego y en otros, en los que también he creado contenido de este tipo haciendo guías y análisis. Y el objetivo fundamental es que, pues que los que estéis interesados en profundizar más en el juego, pues que podáis reflexionar con lo que yo os cuente y ver, pues a lo mejor plantear las cosas de otra forma o mirarlas desde otra perspectiva, o a lo mejor yo os digo lo que sea y os entra por uno y os sale por el otro. Bueno, pues no pasa nada. Si os he hecho reflexionar aunque sea un poquito, ya hemos tenido éxito. Entonces, para evaluar cartas yo las distingo en dos tipos, fundamentalmente, que son amenazas y recursos. Podríamos hacer más clasificaciones, pero yo creo que esas son las dos más importantes. Amenazas y recursos. Las amenazas son las cartas que forman la idea principal del juego. Son las cartas que voy a utilizar para ganar la partida. ¿Vale? Pues pueden ser las acciones de ataque o piezas de combo, lo que sea. También pueden ser elementos que contrarresten el plan del oponente. Por ejemplo, si mi oponente quiere hacer muchos ataques por turno y yo juego hielo y tengo Blizzard o Channel Lake Frigid, esas cartas son amenazas, porque son cartas que si las juego el oponente va a estar muy por detrás y me da la oportunidad de a mí coger ventaja en la partida. Luego también lo que llamo N por 1, cartas que a lo mejor de forma intrínseca no son amenazas como tal, pero que por su efecto pues generan ventaja de cartas y la amenaza está en esa ventaja de cartas. Un ejemplo de eso sería, pues a lo mejor, Plunderrun, que tiene un efecto de reemplazamiento y además un bufo. Entonces es una carta que yo la juego, me da más daño en ataque y encima si puedo robar una carta, pues estoy amenazando el poder seguir haciendo más cosas después. Y por último, lo que llamo evasión. La evasión es un tipo de amenaza, digamos, que es, o sea, que son cartas que por el motivo que sea son difíciles de parar. Pues a lo mejor no se pueden bloquear, o son daños arcanos, o son cartas que superan defensas de los rivales, o las inutilizan. Y son especialmente importantes para momentos de final de partida, para conseguir arañar esas últimas vidas cuando ya todos estamos defendiendo a muerte, pues saltarnos la defensa y rematar. Hola Pini, bienvenido. Luego, la parte de recursos, pues serían las cartas que pagan nuestras amenazas, o sea, el pitch, las cartas azules que utilizamos para pitchear habitualmente. Pero también considero recursos, pues básicamente cualquier cosa que nos permita jugar más tiempo y vivir más tiempo. Por ejemplo, los elementos defensivos, como las reacciones defensivas, o cartas que llevamos específicamente porque defienden 3 o lo que sea. También la recursión y la ventaja de cartas. Al final, si nosotros conseguimos convertir una serie de recursos en más recursos, estamos obteniendo una ventaja sin necesidad de agredir al oponente. Y eso también lo considero recursos, claro. Y luego todo lo que sea apoyo al plan de juego, que suelen ser cartas que a lo mejor no hacen nada por sí mismas, pero que habilitan a las amenazas. Por ejemplo, si yo juego un mazo que quiere jugar muchos ataques en un turno, pues las cartas que dan Go Again son habilitadores. Son cartas que yo juego una carta que da Go Again y si no hago nada después, no hace nada la carta. Pero si la combino con las amenazas se vuelven más potentes porque puedo jugar más o por lo que sea. Entonces, bueno, luego voy diseccionando un poco cada categoría. Dentro de las amenazas, cartas que forman la idea principal del juego, pues lo que decía, piezas fundamentales para ganar la partida, con mucho impacto. A veces son cartas que son un combo en sí mismas,
Otras veces pues son cartas que condicionan el juego del rival. Aquí he puesto unos cuantos ejemplos. Cualquier cosa con un efecto de impacto, algo al golpear suele ser una amenaza porque estamos consiguiendo daño y más cosas. En el caso de, yo que sé, pues Bravo, Guardián, pues Crippling Crash o Terasander serían amenazas. En Bolting, Luminous Tension y Beacon of Victory, que ya las conocéis bien. En Viserai, pues Sonata y Mordred Tide, que es un combo ahí infernal. En Briar, Hibridao Tierra, pues el Channel. En Dorincia, las reacciones más importantes. En Lightning Briar, todos los ataques son amenazas. Luego, elementos que contrarrestan el plan del oponente, pues eso, cosas que generan elementos disruptivos y que hacen que el oponente no pueda jugar y que me dan un efecto y además molestan al rival. Por ejemplo, en hielo, pues todos los efectos de Taxes o Channel, Blizzard. En Ranger, todos los efectos de impacto así molestos como Remorseless, Radiant the Ledger en caso de Azalea, Sleep Dart. El Sentinela en Prisma, quitar Golem en Guardián, el Arc Smash en Bruto contra ítems, ese tipo de cosas, ¿no? Luego lo que llamaba pues N por 1 pues son cartas que o habilitan los turnos más explosivos, o sea que son cartas que hacen setup y que ellas solas a lo mejor no hacen mucho, pero cuando las juntamos con otras cosas es cuando explota el universo, o cartas que, lo dicho, tienen un efecto de impacto tan importante que generalmente no van a conseguir ese efecto de impacto, pero porque obligan al rival a defender con 2 o más cartas y entonces hemos cambiado una carta nuestra por varias del rival. Ejemplos típicos, pues Command & Conquer o Plan de Run, que ya los he mencionado. Consuming Evolution en Runblade, Whelming no Mugenshi en Ninja, Three of a Kind en Ranger, que roba 3 cartas, Lutras Velo en Bruto, Aether Flare en Wizard, High Octane en Mecha, etc. Y luego evasión, pues cartas que, como decía, pues superan las defensas del rival porque las saltan o porque las inutilizan o porque lo que sea. Que son pues cartas, ataques que tienen que alcanzan breakpoints, ya sabéis, típicos 4-7. La mayoría de cartas defienden 3, entonces si yo ataco de 4, el oponente tiene que defender con 2 cartas o va a defender con 1 y va a comer daño, con lo cual yo ya he tenido éxito. O lo mismo si pego de 7, pues tiene que defender con 2, etcétera. También las reacciones de ataque, que a veces se puede jugar en torno a ellas, pero a veces no. Si tú tiras un ataque, el otro te defiende y dices, pues Razo Reflex al Pummel, pues nada, descalificado Arturo. Y ya está. Pero vamos. Ese tipo de situaciones también superan las defensas del rival y hacen que colemos daño, colemos efectos de impacto. También el daño arcano, que es más difícil de bloquear. El Dominate y cartas que a lo mejor podemos jugar en turno del oponente porque son instants que hacen daño y entonces podemos esperar al momento en el que el oponente no tiene cartas o ya metido todo en su turno para decir, pues ahora te lanzo esto y te mueres. Lo que puede hacer Kano en un turno importante del rival o un Invert Existence en Chain. Entonces, una de las amenazas que no hemos mencionado, la más importante, es el arma. ¿Vale? Las armas que pegan son la amenaza probablemente más importante de todo el juego. Luego tenemos una sección para ellas en concreto, porque las armas están siempre en todas las partidas, están ahí, y hay que aprovecharlas todo lo posible. Entonces, si tuviera que daros un consejo, lo primero es, usa el arma. Después, hay que controlar las amenazas propias y las del oponente. Hay que saber qué me puede venir del oponente, qué me queda a mí por llegar, para a lo mejor pues intentar contemporizar o ser más agresivo, jugar más defensivo, decir, bueno, pues ahora defiendo un poco más porque me va a llegar un turno importante en el que voy a hacer crippling con Dominate y entonces voy a remontar, o al revés, o ya no me quedan cosas, tengo que defender a muerte porque tengo que gastar las amenazas al oponente para entonces usar mi arma, lo que sea. Y de nuevo, usar el arma, ya lo he dicho, 2 veces. También, pues intentar pitchar alguna amenaza al principio si la partida se puede alargar, y fijarse si el oponente hace lo propio. Bueno, eso no es mucho de construcción de mazos, pero es una idea importante el decir, si yo piché una amenaza, esa amenaza vuelve al mazo, la voy a tener para después. Entonces eso lo veremos más en las otras secciones, pero es una idea que ir teniendo en la cabeza. Y por último, que uses el arma, me cago en la leche. Ay, vale, ahora recursos. Pues recursos, las cartas que pagan nuestras amenazas, pues las cartas que usamos para pichear, nuestra base de azules. Hablaremos mucho de ellas en la parte de ratios, un poco cuántas hay que llevar, según el mazo y demás. Cuándo podemos estar contentos con la proporción de azules y cuándo no, eso corresponde a la siguiente sección, pero bueno.
Y es importante que tengamos claro que las cartas que usamos para pichear pues forman nuestra base de recursos, pero no es la única cosa que forma la base de recursos. También están los elementos defensivos, como las reacciones defensivas o la ganancia de vidas u otras cosas que nos ayudan a vivir más tiempo. También todo lo que sea recursión y ventaja de cartas, que nos permita cambiar recursos por recursos y otras cosas. Por ejemplo, las armas que hacen daño, todas suponen ventaja de cartas, porque estoy utilizando una carta que no estoy gastando, que va a volver al mazo para hacer un ataque. Por eso es tan importante usar las armas. Pero no es el único caso. También cartas que recuperan otras cartas y hacen algo, pues son muy bien recibidas. Por ejemplo, los tomos están bien. Una carta que con una carta robo más de una carta siempre va a ser bueno. O yo que sé, en Tales of Aria las cartas que cuando los juegos del arsenal tienen un efecto y además roban una carta, pues estoy consiguiendo ese efecto, que casi siempre va a ser interesante, y además estoy robando una carta. Los ítems en Mecanóloga son ventaja de cartas a nivel extremo, porque es una carta que la tengo ahí y está ahí siempre, y la puedo usar todas las veces que quiera. Bueno, una vez por turno, pero muchas veces. Algunas habilidades de héroe, como la reacción de Oldhim, también es ventaja de cartas, porque estoy cambiando cartas ahora por cartas en el futuro, así que no estoy perdiendo cartas y además estoy consiguiendo un efecto. Y algunas cosas más, pues el Pulse of Candlehold, Drone of Brutality, que un minuto de silencio. Bueno, mejor no un minuto, ya vale. Y alguna más por ahí. Luego, lo que llamaba apoyo al plan de juego, pues lo que decía, cartas habilitadoras que habilitan las amenazas, que a lo mejor por sí mismas no hacen nada especialmente, pero que nos ayudan a que las amenazas pues tengan más impacto, o sea más fácil utilizarlas o lo que sea. Pues cartas que dan Go Again, o en Runeblade non-attack actions en general, porque muchas cosas dependen de haber jugado non-attack actions, o yo que sé, mecánicas como optar, que nos permiten preparar nuestros siguientes robos y nuestros siguientes turnos para tener más impacto, o cartas para hacer fuse, pues todo eso perdón, todo eso son cartas que ofrecen apoyo, ¿vale? Entonces, las ideas clave para los recursos, fundamentalmente, en mi opinión, son dos, ¿vale? Primero, que hay dos tipos, o que sean hiper eficientes, que lo que hacen lo hacen mejor que casi nadie, y que por eso las llevamos, porque es que son tan buenas en lo que hacen, que las queremos por eso que hacen, y ya está. Por ejemplo, suele pasar con las reacciones defensivas. No veo a nadie jugar Fate for Sin azul o Sink Below amarillo, o no, porque o Seal of Zero Solas azul. ¿A que no? Porque es una carta que es, vale, o defiendo 4x0, perfecto, paro un breakpoint y además tengo un efecto extra. O gano 3 vidas como instant, sin pagar nada, sin hacer nada, pum, 3 vidas, ya está. Son hiper eficientes, lo más eficiente que hay para ese tipo de efectos. Pues como las queremos para ese efecto, ese tipo de cartas tienen que ser muy eficientes. Cuando no las utilicemos para eso y lo que vamos a utilizar para pichear o para generar recursos de otra manera, queremos que sean cartas versátiles, que sean cartas que generen recursos o que generen efectos adyacentes de más maneras. Por ejemplo, en el caso de Guardián, si tengo una carta azul de coste 3 o más y que defiende a 3, pues es una carta que me vale para 3 cosas. Me vale para pichear, me vale para bufar a Nozos o el otro martillo de una mano, y me vale para defender. Pues tiene 3 funciones a la vez, pues perfecto, porque para cualquier cosa que la use, a lo mejor no es la mejor, no es igual de buena defendiendo que un Sink Below, o no es igual de buena picheando que un Heart of Fiendal, pero está bien. Es una carta versátil, es una carta que podemos usar para varias cosas. Otro ejemplo, pues Ninja, cartas azules de coste 0 con combo, que además defienden 3. Pues si hemos jugado un flick flack y luego defendemos con esa, va a defender de más. Si encima la picheamos, te da Go Again a los Kodachis. Es azul, con lo cual nos da 3 recursos. Pues está generándonos ventajas en diferentes ejes a la vez. Y eso es lo que más nos interesa en este tipo de cartas. O que sean súper eficientes o que hagan varias cosas. Y por otro lado, que si tenemos que jugar las cartas, que tengan algo de validez. Por ejemplo, en la Briar híbrida que hemos jugado Adri y yo unas cuantas veces ya por aquí, hay una carta que es Autumn's Touch azul. Es una carta que cuesta 3, pega de 5, es azul, defiende 3 y es de tierra.
Es una carta que está porque es azul y porque hace fuse. Pero. Y porque defiende 3. Pero si en un momento dado no queda más remedio que atacar con un Tom's Touch, pues es un ataque de 5. Que no es el ataque más eficiente del mundo, porque es un ataque de 5 por 3. Pero 5 no es un número horrible. No es como si estuviese pegando de 1 y me dicen, pues escudo de guardián. No, estoy pegando de 5 que ya. Al final pues es un octavo de la vida del oponente. Y tiene que defender con 2 cartas para pararlo entero. Entonces. Cartas que, si las tenemos que jugar porque la mano se alinea por como sea o porque es el final de la partida, pues que no nos duela jugarlas, que tengan utilidad jugándolas por sí mismas. Entonces, como decía al principio también, pues en este juego todas las cartas hacen varias funciones a la vez. No hay cartas que sean solamente recursos o solamente amenazas, salvo cosas muy puntuales. Entonces, pues siempre existe la dualidad y queremos ser eficientes a la hora de usar las cartas. Es decir, que las amenazas las usemos como ataque y que los recursos los utilicemos para generar más recursos, ¿vale? Si alguna vez tenemos que defender con un Ravenous Ravel, pues hombre, pues si no nos queda más remedio, pues lo haremos, pero preferiríamos pegar con él. Si alguna vez tenemos que jugar un Tom's Touch azul, como decía, pues qué remedio, pero preferiríamos usarlo para pichear o para hacer fuse o para defender, pues ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo evaluamos esto a la hora de construir el mazo? Bueno, pues en mi opinión, lo más importante, o sea, lo que llamo aquí la regla de oro, es que vamos a intentar determinar la cantidad de recursos que necesita el mazo para funcionar y que todo lo demás sean amenazas. Alguno igual se pregunta, ¿por qué? Bueno, la respuesta es sencilla, y es que los recursos, como digo, generalmente los vamos a transformar en más recursos. Las cartas que picheamos van a ir al fondo de la biblioteca, las vamos a volver a conseguir más tarde. Las amenazas no, las amenazas las jugamos y se acabó. Podemos tener elementos recursivos o cosas que barajen en el mazo, cosas que recuperen cartas o lo que sea. Hay algunos, pero lo normal es que las amenazas las jugamos y se van, y se acaban. Y podemos correr el riesgo de que acabe una partida y nos quedemos sin amenazas y no seamos capaces de ganar, sobre todo si no tenemos, un arma decente con la que pegar. Con lo cual vamos a intentar ajustar al mínimo posible los recursos que tenemos, los recursos que nos permiten funcionar y que lo demás sean amenazas. Que no nos queden, que intentemos que no nos queden manos sin recursos, pero que menos todavía nos queden manos sin amenazas. ¿Vale? Pongo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, Lightning Briar. El 99% de las cartas cuestan 0. No me hacen falta recursos. Todos son amenazas. Si no tengo que pagar por nada. Las pocas cartas por las que tengo que pagar, pues es un Electrify de vez en cuando, que tengo la túnica y poco más. Y si un día se me cruza un cable, pues creo un Runechant. Bueno, pues ahí no tengo que tener recursos. No tengo que tener cartas dedicadas a generar recursos. Todos son amenazas. En cambio, pues Bravo, que juega cartas muy caras. Que tiene un arma que cuesta 3. Pero que es un arma bastante potente, que puede pegar hasta de 6. Pues a lo mejor no necesitamos tantas amenazas, porque a lo mejor no, seguramente no necesitamos tantas amenazas, y al revés vamos a necesitar muchos recursos, porque nos interesaría todos los turnos poder pegar con el arma, y para eso necesitamos 3, que es una azul. Vamos a necesitar muchas azules para poder pagar eso. Además nuestras amenazas también son caras, y además la habilidad del héroe también es cara. Entonces necesitamos tener un montón de azules y menos amenazas, porque además esas amenazas, como son más grandes, pues también tienen más impacto y al final pues se compensa. Y entre esos dos extremos del espectro pues hay un montón de grises. Luego el arsenal. Vamos a hablar también un poco del arsenal a la hora de construir el mazo. Digo, pero ¿qué tiene que ver el arsenal con construir el mazo? Bueno, pues más que para construir el mazo, para evaluar las cartas, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, pues que se ha visto con mucha frecuencia y más últimamente desde Tales of Aria, que hay mecánicas como Fuse que muestra una carta y al final muchas veces acabo el turno con cartas en la mano. Pues el arsenal nos está ofreciendo una ventaja virtual de cartas, una ventaja de recursos, porque ponemos una carta y robamos una carta más y al siguiente turno tenemos una carta extra. Entonces tenemos que intentar tener cartas que sean interesantes desde el arsenal y que nuestro mazo cuente con unas cuantas cartas que cumplan eso, que sean lo que llamamos pues arsenal targets, ¿no? Objetivos de arsenal.
Lo normal es intentar meter, pues, o cartas como Plan de Run, que tienen efectos especiales desde el arsenal. Eso sería, pues, la leche, sería el mundo ideal. Pero también puede ser, pues, cartas que a lo mejor, aunque no sean como Plan de Run, pero que tengan bonificaciones desde el arsenal, pues que a lo mejor desde el arsenal ganan Go Again, o desde el arsenal optas uno, o desde el arsenal lo que sea. Pues eso sería interesante. También sería interesante tener amenazas importantes, cartas que vamos a querer jugar sí o sí, y a lo mejor en la mano que nos hemos robado, pues no nos da, y decimos, bueno, pues la guardamos para cuando podamos. Tipo, yo que sé, pues Oaken Old en Oldim, lo robamos, pero no tenemos para hacer fuse. Bueno, pues Arsenal y ya tendremos oportunidad cuando nos salga la de tierra y la de hielo para decir, pues toma leche para ti. También, por supuesto, pues reacciones defensivas, obviamente, para contrarrestar cosas como Dominate y demás. Especialmente si son gratis, son interesantes. Y luego ya como última situación es interesante, pues meter cartas que sean habilitadoras. Por ejemplo, pues no es raro que, yo que sé, pues en una partida de Runblade con Chain, por ejemplo, dices, bueno, pues tengo un Shadow Puppetry, no tengo ataques para hacer Go Again, pues lo guardo aquí, y cuando me vanishee 3 o 4 ataques, pues tengo un Go Again aquí guardadito. Bueno, pues está bien, es una buena opción. El problema de meter habilitadores es que no los podemos jugar de forma proactiva, entonces tenemos que tener un poco de cuidado, pero aparte de eso, pues están bien. Luego, si metemos reacciones de ataque cuartas caras, hay que tener cuidado, porque ahí la podemos liar. He visto a más de uno meter un Lightning Press en Ranger pensándose que tenía New Horizon y decir, uy, ya no puedo jugar, mierda, me voy a hacer puñetas. Y las cartas que son puramente recursos, las típicas azules para pichar o cosas así, muchas veces no merecen ni la pena meterlas en el arsenal. O sea que hay veces que duele decir, tengo una carta en la mano, me la voy a quedar, no voy a poner carta en el arsenal porque esta carta en el arsenal es que es casi negativa. Prefiero tenerla en la mano para pichearla y ya meter otra cosa. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A veces pasa, intentemos que las menos posibles y para eso intentemos construir el mazo para que no pase y busquemos cartas que sean viables desde el arsenal. Ese fuiste tú, Jorge. No has sido el único, que yo sepa. Pero sí, también has sido tú. Vale. Ya casi terminando. Lo que serían las cartas no deterministas. Una carta no determinista es una carta de la que en principio no sabemos qué resultado va a dar, ¿vale? Lo que significa que sea no determinista. Que nosotros la jugamos y depende de lo que pase, pues tendrá un efecto u otro. Algunos ejemplos pues son las cartas de Bruto en general, que nos hacen descartar una carta al azar, o la mecánica de Boost de Mecanóloga, que según lo que salga en el top, pues tendremos Go Again o no. Cartas como Sonata Arcanix, como Ravenous Ravel, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para evaluar esas cartas, tenemos que intentar tener todas las dos ideas. La primera es que muchas veces vamos a tener herramientas para hacerlas mejores o para limitar o directamente eliminar ese azar. Por ejemplo, si juego una carta de Bruto que me dice descarta una carta al azar, si tiene ataque 6 o más, no sé qué. Pues si toda mi mano son cartas de 6 o más, pues evidentemente voy a descartar un ataque de 6 o más. Pues voy a intentar, la carta que no tiene 6 o más, la picheo para jugar la carta. ¿Entendéis, no? Y si no tenemos esa capacidad de decisión o de injerencia, lo que podemos hacer es o determinar si la peor situación posible nos compensa o si tenemos formas de protegernos contra ella. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces de jugar Sonata Arcanix en Briar y que no salga. Que salgan 3 ataques o 3 no ataques. ¿Fastidia? Sí. ¿La sigo jugando? Sí. ¿Por qué? Porque yo juego Sonata Arcanix y si me robo una carta, genial. Porque le hago un daño arcano al otro, he robado la carta, perfecto, estupendo. Si por lo que sea he pagado y he robado 2 cartas, bueno, fiesta, ya vamos. Pero si no sale, las pocas veces que no sale, bueno, pues he jugado en un attack action que me habilita la Rosetta Thorn, que me habilita crear Embodiments of Lightning, pues ha tenido impacto, ha hecho cosas, incluso aunque haya fallado. De hecho, una pequeña anécdota, una partida del Nacional, creo que fue la ronda 5, el último turno, yo necesitaba tener un Embodiment of Lightning para poder pegar con una acción de ataque y luego
pegar con Rosetta Thorn y el daño arcano iba a entrar seguro y con eso ganaba la partida. Y jugué deliberadamente 2 Tome of the Arknight seguidos, los dos fallando, para conseguir el embodiment. El Tome of the Arknight es una carta que tú muestras las dos primeras y si son un ataque y un no ataque las robas y si no las devuelves como estaban. Entonces yo juego el primer tomo, no salen y digo, uy, vaya, qué desastre, he pagado uno y he gastado una carta para nada. Bueno, para nada no, es medio embodiment of lightning. Luego jugué otro, aposta, igual, tampoco salió, obviamente, pero creé el embodiment, pegué con un ataque y luego espada y gané la partida. Entonces, a veces, aunque el peor escenario sea malo, nos puede compensar. O a veces tenemos formas de protegernos. Por ejemplo, pues las botas de mecanóloga, si jugamos a Boost y por lo que sea, justo nos sale el tomo Fienda que tenemos ahí para cuando jugamos High Octane, bueno, pues tenemos las botas y aquí no ha pasado nada. O si juego bruto y tengo que tirar un dado porque tengo que romperle 4 ítems a la mecanóloga que está enfrente, o 4 ítems no, tengo que romper 3 ítems y me sale un 1, digo, me cago en la leche, rompo guantes y tengo otra oportunidad. Pues si tenemos esas formas de protegernos contra esas cosas, pues mejor. Entonces, aquí tenía algunos ejemplos concretos, pero no he sido capaz de abrir el navegador. Voy a probar otra vez, por si acaso. A ver si podemos ver FabDB y comentamos un poco esas cartas. A ver, un segundo. Dime que funcionas. Vale, creo que sí. Un momentín. Vale, teóricamente ahora mismo estáis viendo aquí FabDB, un mazo de Dash, luego hablaremos de él. Aquí estamos viendo el browser de cartas. Y vamos a comentar algunas cartas así un poco por encima, a ver cómo las evalúo yo, ¿vale? Que sirva como ejemplo para la gente que igual está viendo esto en diferido, pues que vea cómo interpreto ciertas cartas. Por ejemplo, una que he puesto ahí es Terasander, ¿vale? Terasander, una carta de guardián, que es azul, que cuesta 3, que defiende 3 y que dice, tu siguiente ataque de guardián este turno tiene +1, Dominate, y si golpea a un héroe, ese héroe descarta 2 cartas, y go vegan. Bueno, pues esta carta es, como recurso, la carta perfecta para guardián, porque es azul, cuesta 3, con lo cual habilita Titan's Fist y Anozos, y defiende 3. Pero además es una amenaza, con lo cual esta carta es, en el caso de guardián, muy muy buena, de las mejores que hay, básicamente. Esto pasa con muchas Majestic que da la casualidad que son azules, que son cartas que se pueden utilizar como recurso, pero que también son amenazas. Entonces, este tipo de cartas yo daría, si las tengo al principio y tengo otra amenaza que jugar, usarlas para pagar esa amenaza, porque es un pitch más eficiente, y luego al final de la partida recuperarlas y jugarlas como amenaza. Sería una situación bastante interesante así en general. Evidentemente, si puedo hacer Terasander con Crippling Crash porque se me han alineado los astros, pues lo hago y me río del oponente. Pero no siempre va a salir. Entonces, bueno, pues con un poco de cuidado lo tenemos. Voy a comprobar. Bueno, no sé si espero que lo estéis viendo, que no he visto nada en el chat de que no lo estéis viendo o no. Igual estoy aquí hablando sin enseñar la carta. Espero que se vea. Otro ejemplo podría ser, Maureen Skies. ¿Vale? Maureen Skies es una carta que cuesta 0, defiende 2 y dice, tu siguiente ataque de Runeblade, tu siguiente acción de ataque de Runeblade que juegues de turno gana Go Again y si golpea creas un Runechant. La amarilla crea 2 Runechants, la roja crea 3 Runechants. Este es el típico caso de carta que es una habilitadora, ¿no? Una carta que da Go Again a otra cosa, ella sola por sí misma no hace prácticamente nada, salvo que seamos, bueno, aparte del hecho de ser Runeblade y que sea una non-attack action y que eso ya nos venga bien, pero como tal no hace nada. Y la diferencia entre azul, roja y amarilla es la cantidad de Runechants que creamos. Bueno, pues en este caso casi siempre va a ser mejor la azul. ¿Por qué? Porque como es una habilitadora, es una carta de recurso, nos viene bien que sea una carta que pichee azul para que cuando no necesitemos eso que habilita, porque ya tenemos Go Vegan suficiente, que la podemos pichear de forma eficiente y que nos venga después cuando sí nos pueda hacer falta ese Go Vegan. En cambio,
la versión roja, pues pasar de una runa a 3 muchas veces no va a suponer una diferencia. Sobre todo porque el ataque tiene que golpear, entonces si la pusiésemos, si la jugásemos como carta roja, entonces ya la consideraríamos una amenaza. Y esta carta me parece mejor como habilitadora que como amenaza por sí misma, porque si yo tengo un montón de cartas que dan Go Again y crea runas, Go Again y creo runas, Go Again y creo runas, ya pues no tengo ataques que jugar después, ni runas ni leches, ni Go Again ni leches. Entonces, este tipo de cartas yo la veo mejor en versiones azules, o si quiero más, pues amarillas, que en rojas, porque es una carta de recurso, no una amenaza como tal. No sé si se entiende lo que quiero decir, yo espero que sí. Otro ejemplo, vamos a poner Electrify. ¿Vale? Este me gusta, porque aquí sí que tenemos las dos caras de la moneda. Voy a abrir la amarilla, ¿vale? Electrify, una carta Lightning, una acción Lightning que cuesta 1, defiende 2 y dice la siguiente vez que una acción de ataque golpee este turno a un héroe, haces 2 de daño a ese héroe. En la versión amarilla, la roja hace 3, la azul hace 1. Si Electrify es jugada desde el arsenal, roba una carta. Y Go Vegan. Vale, pues esta carta, evidentemente, es una carta buenísima como target de arsenal. Una carta que la dejo en el arsenal, desde ahí me robo una carta y encima hace cosas. Estupendo, genial. Nos viene muy bien. Pero además, es una carta que, por un lado, hace daño, hace virtualmente 3 de daño. No es darle un más 3 a un ataque, sino que si el ataque golpea, hace 3 más. Que no es lo mismo. A veces es peor, a veces es mejor. Y además es una carta de Lightning. Una carta que nos permite hacer fuse con Lightning. Entonces, si yo, por ejemplo, juego Briar, que es una de las clases que puede jugar Electrify, casi siempre en Briar voy a jugar la versión roja. ¿Por qué? Pues porque casi siempre en Briar voy a jugar súper agresivo, quiero todas las amenazas posibles, como ya lo decíamos antes en el ejemplo de Briar Lightning, entonces voy a jugar la roja, que es la que hace más daño, porque no necesitamos recursos, queremos amenazas. En cambio, si por ejemplo juego Lexi, que Lexi es la otra heroína que puede utilizar cartas Lightning, si juego Electrify, a veces puedo querer todas. Pero si juego, por ejemplo, una versión más de hielo, aún así probablemente lleve Electrify, pero lo voy a llevar en azul. ¿Por qué en azul? Porque es una carta que la utilizamos como habilitadora, no como amenaza. No la queremos por el daño que hace, sino porque nos roba una carta desde el arsenal. Desde el arsenal la mostramos y nos da un Go Again con Lexi. Y si tenemos que usarla desde la mano para pichear, pues no pasa nada. Pero no la vamos a jugar casi nunca porque sí. En Briar a veces sí podemos decir, pues Electrify desde la mano y te meto más 3 de golpeo. En Lexi eso es muy raro. Y en Lexi nos interesa más el hecho de que sea Lightning, para hacer fuse a la especialización, por ejemplo. Además, en el caso de Lexi, como tenemos muchos efectos al golpear, que si descarta una carta, que si Frostbite, que si no sé qué, cada vez que hacemos daño, no al golpear, perdón. El hecho de que tengamos una instancia extra de daño va a conseguirnos ese efecto. Y lo que valoramos es el efecto, no tanto el daño en sí, sino el efecto extra. Entonces, para conseguir el efecto ese adicional, con 1 de daño nos vale, no necesitamos 3. Y nos va a ser más útil tener una carta azul para poder pues, activar el arco, pongo flecha, tiro flecha, etc. Entonces, una misma carta en dos contextos distintos se utiliza de una forma o de otra. Y preferimos una versión u otra, según lo que estemos intentando conseguir. Y el último ejemplo de los que tenía que apuntado sería Bolt of Courage. ¿Vale? Bolt of Courage, una carta de Bolting. Los que hayáis jugado con o contra con Bolting, esta os sonará, imagino. Esto es una carta que, si antes hablaba de cartas que en diferentes contextos, o sea, en diferentes mazos, podían ser amenazas o recursos, en este caso es una carta que en diferentes momentos de la misma partida es amenaza o recurso. Por ejemplo, en el caso de Bolting, nuestro plan de juego, si es Bolting combo, es cargar lo suficiente el soul hasta que tengo 2 luminas o más y meter un turno gigante y matar al oponente, ¿no? Pues hasta que llego a ese punto de puedo matar al oponente, esto es un recurso. Esto es una carta que lo que nos permite es cargar el soul, con lo cual es un recurso. Es una carta que yo la juego y los 3 de daño nos dan igual. Si entran, mejor, oye, bienvenido sea. Si rascamos algún daño al principio, perfecto, pero nos da igual.
Lo que queremos es meter una carta en el Soul. Una vez tenemos suficientes cartas en el Soul, si todavía no tenemos las Lúminas, esto es una carta que defiende 3. La tiramos para defender y tan felices. Porque lo que queremos es ganar tiempo. Queremos vivir todo el tiempo posible hasta tener nuestro combo. No nos pasa nada por tirar esta carta a defender y ya está. Cuando ya estamos preparados para combar, y especialmente si tenemos un Beacon of Victory, de pronto, un Bolt of Courage así, aleatorio, se vuelve una amenaza. Porque esta carta, si golpea, robamos una carta. Y bueno, si habéis visto el combo, pues el combo necesita un recurso exactamente para funcionar, para pagar Gallantry Gold y darle +1 a todas las espadas, o sea, a todos los ataques de las armas. Entonces hay veces en las que yo juego Bolt of Courage, me defienden, tiro el beacon, consigo colar daño, robo carta y con esa carta que robo puedo pichear para pagar Gallantry Gold y que mi combo sea más potente. Esto es especialmente importante si queremos hacer el combo de triple Lumina con Gallantry Gold, que es el combo ya obsceno de 48 de daño. Ahí necesitamos sí o sí tener Bolt of Courage. Entonces, bueno, o una poción de energía, pero eso es más extraño. Normal sería tener Bolt of Courage y tirarle el beacon para buscar la Lumina. Y colar el daño, robar carta y esa carta usarla para pichear. Entonces, de repente, esta carta, que siempre había sido un recurso, en una situación puntual es una amenaza y una amenaza muy importante, porque está suponiendo pues 6 más de daño u 8 más de daño, que puede cambiar mucho la partida. Riquísima el Bolt of Courage, ya ves. Y ya por ir terminando la evaluación, vamos a hablar del equipo rápidamente. Las armas, como decía antes, muy importantes en el juego. Son un recurso y a la vez una amenaza. Un recurso porque porque convierte recursos en recursos, y una amenaza porque es un ataque, casi siempre. Y además está disponible en todas las partidas y siempre desde el inicio. Entonces tenemos que aprovecharla al máximo. Si podemos darle Go Again al arma, usamos el arma todos los turnos. Si no podemos darle Go Again al arma, terminamos a cadena con el arma. Casi muchas veces es mejor pegar un espadazo que meter un ataque más, incluso aunque el ataque haga 1 más de daño, porque para el espadazo no estamos perdiendo cartas. Con el 1 más de daño del otro lado igual sí. Depende de la situación, pero hay que usar el arma mucho. ¿Qué a los particulares? Pues son Ranger, Prisma y Wizard, que no tienen armas que peguen. En ese caso el arma es solamente un recurso, no es una amenaza. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para, a la hora de construir el mazo, pues si no tenemos un arma que pueda meter ese daño, tenemos que buscar esas fuentes de otra manera. Y por último, ajustar el resto de recursos al coste del arma, ¿vale? Si tenemos un mazo en el que nuestro arma cuesta 3 y además necesita que hayamos picheado cartas de 3 o más, como por ejemplo Anozos, pues lo dicho, vamos a meter cartas que sean azules y que cuesten 3 o más, para intentar que el arma pegue de todo lo posible. Perdón. En cambio, si nuestro arma cuesta 1, como puede ser en Briar, con la Rosetta Thorn, bueno, en Runblade en general, pues podemos decir, vale, pues no necesito tantas cartas azules, porque a lo mejor puedo utilizar cartas rojas para pegar con el arma, porque entre hacer un ataque de 4 que cuesta 0 o pegar con Rosetta 2 y 2, pues mejor 2 y 2, porque tengo la evasión del daño arcano, tengo la ventaja de cartas del haber picheado para atacar, etcétera. Aquí hago una lista un poco de armas, de las que me parecen las mejores, las que he llamado God Tier, que son las que utiliza todo el mundo que puede, básicamente. Luego otras que son Build Around, que son las que merece la pena construir a su alrededor, que pueden ser interesantes. Y luego alternativas que a mí me parecen peores en general, pero que pueden utilizar según el plan de juego. Bueno, la dejo aquí, no hace falta comentar mucho. La mayoría las conocéis ya todos, así que nada especial. Lo único, pues realmente nada. Y ahora vamos a hablar del equipo, otra cosa que también está presente siempre desde el inicio de la partida y que es bastante importante. Y aquí la evaluación es más fácil que en otras situaciones, porque las piezas que llamo BIS, Best in Slot, casi siempre son claramente superiores o incluso estrictamente superiores a sus competidoras. El ejemplo que ponía antes, Ironrod Helm defiende 1 y se rompe. Mask of Momentum defiende 2 y se rompe, pero además puede robar cartas. Si juego ninja, ¿qué voy a preferir? Pues Mask of Momentum, ya está, no hay más historia, ¿vale? Lo malo es que la mayoría de esas piezas bis son legendarias, entonces hay que pagar. Entonces, bueno, quería explorar, como esto es para gente que igual se está iniciando todavía en el juego, pues quería explorar un poco las alternativas más baratas, interesantes, o qué cosas podemos buscar en cada posición de equipo
para intentar pues no tener que gastarnos tanto dinero, que no todo el mundo lo tiene. Entonces, para cabeza, pues casi siempre tenemos piezas de utilidad, y salvo algunas excepciones hay poca defensa. Entonces tenemos que priorizar esa utilidad, ¿vale? Las mejores pues serían Mask of Momentum, New Horizon o Crown of Seeds en Oldhim. En Briar no, o no tanto, mucho menos. Esas tres yo creo que son buenísimas si queremos jugar Ninja o Lexi o Oldhim, creo que hacen falta. Luego hay dos que están muy bien, que son Halo of Illumination y Helm of Vision's Peak. Las dos son comunes, así que son muy buenas alternativas para los héroes que pueden usarlas. Halo vale tanto en Prism como en Bolting. A mí me gusta mucho en Bolting, aunque hay mucha gente que lleva Arcanite porque ofrece otro tipo de recurso, pero las dos son cartas que ofrecen recursos, una en forma de vida y otra en forma de cargar el sol más rápido. Entonces depende de lo que te interese. Si no tienes dinero para Arcanite y quieres jugar combo Bolting, pues puedes jugar el Halo y no pasa nada. No vas a perder porcentaje de victoria por ello. Luego, opciones decentes. Pongo el Arcanite la primera. Solo la considero decente porque es que realmente no es tan buena. Es decir, si tú vas ganando la partida y vas por delante de la partida todo el tiempo, es lo mismo que un Iron Rod Helm. Defiende uno y ya está, y no hace más. Evidentemente hay situaciones en las que hacen más cosas, pero esas situaciones no siempre se dan. Entonces, si no hay nada mejor que llevar, ninguna de las que están por aquí arriba, pues hombre, te pones el Arcanite y tampoco desentonas. Pero bueno, algunas opciones más decentes que hay pues son Ebonfold en los casos de Shadow. Arturo creo que estaba por aquí, aunque no sé si nos oye. Ya sabéis que él es fan y al César lo que es del César no es una mala opción para banishar un Riftbind o un ataque de coste 6, o sea, de fuerza 6 en Levia y desactivar Blood Depth. Luego Crown of Dichotomy en Runeblade, especialmente en Viserai, o si queremos pues setear un turno fuerte con Briar o cosas así, o porque queremos Arcane Barrier, pues es una buena opción. Hope Merchant's Hood para un pseudo mulligan, para una mano que no funciona, pues protegernos de un momento ahí puntual, de una mano típica de todo no ataques o cosas así, pues barajamos, robamos otra y tenemos una oportunidad. Y luego opciones así, pues económicas, Iron Rod Helm y Nullrun Hood, creo que era. La de Arcane Barrier común. Esta es una muy buena posición para llevar la Nullrun si no tenemos ninguna de las piezas importantes. Aunque es cierto que Crown of Dichotomy también tiene Arcane Barrier. Arcanite tiene Arcane Barrier técnicamente, aunque no es muy fiable. Entonces, bueno, si queremos llevar Arcane Barrier y deberíamos llevar Arcane Barrier, esto es un buen lugar para meter Nullrun. Y luego el Iron Rod Helm para defender uno si no tenemos más remedio. O si nuestra única alternativa superior es el Arcanite y solo tengo para una legendaria y no tengo que comprar una de otra posición, pues tiro con el casquito barato y ya conseguiré el Arcanite. Y me compro pues mis guantes de Runeblade o mi pechera de guardián o lo que sea. Antes me parecía que Mario decía que él usaba el Iron Rod Helm. Pues es una de las situaciones en las que puede ser interesante. O si no tenemos pasta y tenemos que priorizar otra cosa, pues se hace y ya está, tampoco pasa nada. Luego, la pieza de pecho, de chest, generalmente son o muy buena defensa o generan pitch. Entonces, si nuestro interés fundamental en esta pieza es generar pitch, es la última pieza en la que compraría una legendaria, honestamente. Si lo que queremos es defender o queremos jugar un combo muy específico o lo que sea, bueno, vale, pues te puedes comprar un Carrion Husk, te puedes comprar una pechera de Warrior. Tectonic Plating está muy bien en Guardián. Teclo Foundry Heart está muy bien en Mecha. Vestige of Soul está bastante bien en Prism. Y luego está la túnica, que es el comodín. Pero si voy a jugar la túnica porque no sé qué jugar y la túnica me da recursos y ya está, antes de eso tenemos opciones que también nos dan recursos y que no tenemos por qué gastarnos el dinero en la túnica. Si no tenemos, podemos jugar Aether Ironweave, Deep Blue, Heart and Cross Trap, Best of the First Fist. Todas ellas son incluso mejores que la túnica en partidas cortas, y especialmente en Blitz, así que lo dicho. No, salvo que vaya a coger alguna de estas primeras, las que pongo antes de la túnica, que dices, es que estas son clave en cómo funciona mi mazo, tiraría con una de las comunes, que está muy bien. Deep Blue es buenísima, es probablemente la mejor carta de todo Tales of Aria Draft. Aether Ironweave es muchas veces es mejor que la túnica en Runeblade.
Sobre todo si la partida va a ser un mirror de agro y va a ir rápido, entonces no os vais locos. Luego, bueno, en buenas he puesto la esqueleta en Viserai específicamente. Alguna vez se ha visto en Briar o en Chain para defender 2+1, pero creo que no merece la pena. En Chain especialmente no, teniendo Carrion Husk, y en Briar tienes Embodiments of Earth, así que para qué. Y Heart of Ice, que si la tienes, pues la metes, porque es buena, sobre todo en Lexi, contra reacciones ofensivas y tal, pero no es imprescindible. Después en guantes, pues tenemos defensa y o utilidad. Aquí hay algunos que son bastante importantes, en lo que he puesto como God Tier, que son comunes también, como Breaking Scales o Gallantry Gold. Son piezas muy muy buenas. Yo no he visto ningún ninja llevando unos guantes que no sean estos, salvo que metan Null Rune por lo que sea. Y no he visto ningún combo Bolting llevando unos guantes que no sean estos. Y son comunes. Luego cartas que son un poco más caras, pues el Grasp of the Knight, que no tiene oposición básicamente. Los guantes de Dory, Reforged Bracers y Metacarpus Node en Wizard, que bastante tiene ya el pobrecito, necesita todo el daño posible. Luego hay cartas buenas, que están bien. Greater Fist, que defiende 2+1, casi nunca se utiliza su efecto. Gambler's Gloves para Bruto o para Dash, para protegerse de Bruto. Shock Charmers está muy bien, la considero God Tier en Lexi, sobre todo en Lexi Hielo. Si no juegas Lexi Hielo, puedes tirar con los guantes comunes y no pasa nada. Y luego Dreamweavers para Prism, que están bastante bien. Y opciones así baratas, pues Goliath Gauntlet si tenemos ataques grandes, Bullseye Bracers si no tenemos Charmers y jugamos Ranger, Mark of Lightning si juego Ball Lightning, porque son 2 de daño y está bien. Y este es probablemente el mejor sitio para jugar Null Rune. Si no sabemos dónde meterlo, pues metemos los guantecitos de Null Rune, porque aquí es donde hay menos opciones que sean muy destacadas o que sean súper impactantes. Al final, pues sí, Grasp of the Dark Knight o los guantes de Dory o los guantes de hechicero, pues sí están muy bien. Pero yo que sé, pues si necesitas Arcane Barrier y juegas Guardián, te da igual quitarte Crater Fist para meter Arcane Barrier. Porque si quieres Arcane Barrier es porque no vas a defender tanto físicamente y esto solamente defiende físicamente. Con lo cual es, ¿dónde defiendo más? ¿Por un lado o por otro? Pues si prefiero Arcane Barrier, pues Arcane Barrier, ya ves tú. Para terminar, botas casi siempre están relacionadas con obtener Go Again o puntos de acción. Entonces, las mejores claramente son las de Prisma, las de Wizard y las de Bruto. Estas tres son muy muy buenas, especialmente las dos primeras, Fantasmas Footsteps y Stormstriders. Las Scalpskin Leathers están muy bien porque permiten ganar de la nada y además defienden bien. Y ante la duda, si no tenemos que llevar ninguna de esas, Snapdragon Scalers y ya está. Y no penséis, o sea, porque ojalá hubiese más equipos comunes como este, que sean tan buenos. Luego aquí pongo Spellbound Grippers en buena, porque en realidad por nivel son God. Son buenas, pero buenas. O sea, son buenas de narices. Pero son buenas en momentos muy puntuales. Y además no es muy fácil jugarlas. Hay que tener claras todas las mecánicas de... O sea, toda la estructura del combat chain, de tu mazo, de cómo funciona, que si los puntos de acción, que si el go again, que si no ataca, que si no es como instantáneo. No es trivial. Si quiero jugar sin pensar mucho y sin gastarme mucho, meto unas Snapdragon en su lugar y me va a hacer el apaño casi siempre igual. No siempre, pero casi siempre. Luego las de Mecha son muy buenas, las comunes de Dory para ganar un Go Again ahí extra, un punto de acción extra cuando pego la espada están muy bien. Luego hay algunas opciones que son solamente para defender, básicamente Breeze Rider Boots en Ninja, Perch Grapplers en Ranger y Ironhide Legs en mazos que quieran defender mucho. Esto está básicamente, pues las Ironhide, si quiero defender muchísimo, pues pago 1 para defender 2, me paro un hit importante y soy feliz. Y las otras, pues para mazos que tengan piezas. O sea, bueno, pues si en el caso de Ranger o de Ninja, si tienen piezas que no quieres usar para defender nunca porque tiene un impacto muy potente más allá de la defensa, es razonable meter estas piezas para tener la opción de defender algo con el equipo, ¿vale? Por ejemplo,
no es casualidad que ambos tengan una pieza de cabeza muy buena que defiende 2 y se rompe. Y no la quieres usar para defender. Entonces muchas veces llevas una de estas para tener esa defensa 2 en otro hueco y poder conservar la pieza importante que es la de cabeza. Luego hay unas cuantas alternativas, Mage Master Boots, si quiero jugar cosas como Tom of Fyendal, Leader Lego Again, Southcliff Sweat Heights, las nuevas de Runeblade, que si juego ataques más grandes que no me valen las Snapdragon, pues puedo jugar esas. Y luego Timekeepers, si quiero jugar contra Prisma porque quiero ganar puntos de acción en concreto, o quiero jugar o juego Guardián y me puedo permitir pagar esos 3 recursos, pues adelante. Y luego Varian Dynamo, que es un meme. Y ya terminando, el escudo, ahora sí. Caso especial, soy una opción real, porque la común no merece la pena, ya os lo digo. No metáis el escudo que defiende uno, mejor jugad con anozos. Si no tenéis el escudo bueno, jugad con anozos, no pasa nada. El escudo Rampart of the Ram's Head es muy bueno en Oldhim y es situacional en Bravo, sobre todo, o sea, no porque el escudo no sea muy bueno, sea bueno, sino porque el arma que tiene que usar Bravo para llevar el escudo es una castaña. Pegar de 3 o 4 por 3 no es lo mismo que pegar de 4 o 6 por 3. Es mucho mejor el segundo caso, obviamente. En el caso de Oldhim tienes un martillo que siempre pega de 4 y además tiene un on-hit. Entonces ahí sí que te merece la pena y siempre llevas Rampart y Winter's Way. En el caso de Bravo, pues no. Ahí lo puedes llevar de banquillo si te interesa, pero vamos, no necesariamente, no es necesario. Entonces, ya terminamos esta sección, por fin, después de la turra. Para la evaluación de cartas, ideas clave. Vamos a tratar de ser objetivos, pero no hay una verdad universal. Todo es debatible, todo son ideas, concepciones que podemos tener diferentes. Es muy raro que haya cartas que sean estrictamente mejores que otras. Entonces, vamos a ser todo lo objetivos posible, pero va a haber un momento en el que vamos a tener nuestras vallas, nuestros condicionamientos, nuestras tal, y ya no podemos luchar. ¿Qué le vamos a hacer? Luego, todas las cartas cumplen varias funciones, pero tenemos que intentar usarlas de la mejor manera posible, de la función para la que están pensadas, para las que las llevamos en el mazo. Si llevo una carta que es una amenaza, no quiero defender con ella, quiero atacar con ella. Si llevo una carta que es para pichear, no quiero atacar con ella, quiero usarla para pichear, y así con todo. Con las amenazas, ser eficientes, lo he dicho, usarlas con inteligencia y controlarlas del oponente, para saber un poco qué nos puede venir. Recursos que sean versátiles, que nos sirvan para varias cosas, que nos otorguen ventaja de cartas y utilidad en late game si las tenemos que jugar porque no hay más remedio. Como regla de oro, llevar los recursos que necesitemos y luego todas las amenazas que podamos. No al revés, ¿vale? Los recursos que necesitemos para poder jugar y cuando tengamos eso completo, todo lo demás, amenazas. Y el mazo va a ser seguramente más potente que si metemos demasiadas azules y no tal. Armas. Abusar de ellas, por favor. Sobre todo de las armas rotas como Rosetta Thorn y cosas así. Imaginaos que estuviese Duskblade. Tenía que hacer una pestaña solamente para Duskblade. Equipo. Si tenéis que priorizar alguna pieza clave, o sea, si tenéis que priorizar alguna pieza legendaria porque no podéis permitiros todas, pues buscar las piezas clave, porque en la mayoría de huecos tenemos alternativas comunes que nos van bien. Y luego aprovechar el arsenal en la medida de lo posible y buscar meter cartas que sean buenas específicamente desde el arsenal para poder sacarle el máximo partido a ese hueco extra.